Pues, ya, a ver. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hoy día un curso de filosofía súper repaso total. A ver, pregunta, para un pensador moderno, ¿el hombre es sujeto de razón o de fe? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Razón, razón, Razón. de razón. perfecto. Muy bien, de razón. Ahora, para un pensador moderno, ¿un hombre racional será más libre o menos libre? A ver, mientras tenga Más más libre, razón, Libre. más excelente, libre. más libre. Si Hegel es un pensador moderno, si el filósofo Hegel es un pensador moderno, ¿será un pensador racional o un pensador empírico? A ver, si es un pensador moderno, ¿qué será? ¿Racional o empírico? Racional. Exacto, Racional. muy bien, muy bien. Todo pensador moderno es un pensador racional. ¿Un pensador moderno será un panteísta o un panlogista? Profesor, ¿qué significa panteísta? El prefijo pan significa todo. Teísta viene de teo, que significa Dios. O sea, todo, panteísta significa todo es Dios. Panlogista, pan significa todo, logista viene de logos, que significa razón. Panlogista significa que todo es la razón. Entonces, para un pensador moderno, Panlogista. exacto, todo será panlogista, todo es razón, ¿ya? Todo es razón, sobre todo para Hegel. Hegel es el filósofo de hoy día y Hegel es un panlogista, pero también recordemos algo, Hegel también es panteísta. Para Hegel todo es Dios y todo es razón. Entonces, si para Hegel todo es Dios y todo es razón, entonces, ¿qué es la razón para él? ¿Quién será la razón absoluta para Hegel? Si todo es Dios y todo es razón, ¿Dios qué cosa es? Razón. ¿Y la razón absoluta quién será? Exacto, muy bien, la razón absoluta será Dios. ¿Hegel será un pensador panteísta o panlogista? ¿Qué dicen ustedes? Si viene eso en un examen, ¿qué responden? O los dos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Panteísta, panlogista o los dos? Ambos. Ambos, perfecto, muy bien. Ahora, para un pensador moderno, ¿el mundo será caótico o el mundo será racional? ¿Qué será el mundo para ellos? A ver, chicos, prendan su audio, prendan su audio. Para un pensador moderno, ¿el mundo será caótico o será racional? Racional. Racional, muy bien. Sí, exacto. Ya estamos hablando de la razón, ¿no es cierto? El pensador moderno, su característica más importante es la razón. Por eso para ellos el mundo es racional. Pregunta, ¿en un mundo racional las sociedades serán más libres o menos libres? ¿Qué dicen ustedes? Las Más soci- libres. Exacto, más libres. ¿Una sociedad libre tendrá mayor o menor progreso? ¿Qué dicen ustedes? Mayor progreso. Mayor progreso. Perfecto, maravilloso. Siguiendo esta lógica racional, para Hegel, ¿la humanidad progresará o no progresará? Progresará. Exacto, siguiendo esta lógica, para Hegel, la humanidad sí puede progresar. ¿La razón determina el progreso o el caos? Según Hegel, la razón El determina progreso. el El progreso. progreso. Muy bien, excelente. ¿Cómo llama Hegel a la razón? ¿Cómo lo llama? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo llama? Idea absoluta. ¿Y quién es la idea absoluta? ¿Se acuerdan quién era la idea absoluta? Dios. Dios, muy bien. Tienen buena memoria, chicos. Excelente. Y si la razón determina el progreso, entonces, ¿será estática o dinámica? ¿La razón será estática o dinámica? Si la razón, Dinámica. exacto, Mm, será dinámica, ¿no es cierto? Porque el progreso es dinámico. Muy bien. ¿Cómo llama Hegel al permanente dinamismo, al permanente cambio, a ese movimiento, a ese dinamismo? ¿Cómo lo llama? La dial- dialéctica. Exacto, muy bien, ¿ya? Acuérdense bien, ¿ya? La dialéctica, una palabra muy importante para Hegel. ¿Qué significa la dialéctica? Que todo está en permanente cambio, todo está en permanente dinamismo, ¿ya? O sea, para Hegel todo cambia, todo cambia. Profesor, ¿el amor también cambia? O para Hegel también cambia, entonces. Profesor, pero a mí me dijeron que me van a amar toda la vida. Sí, pero para Hegel todo va a cambiar, o sea, para Hegel nada dura para siempre, o sea, para Hegel todo va a ser un cambio. Profe, ahora, sí, lo bueno que Hegel habló sobre el amor también, pues chicos, eso es lo bueno, ¿ya? Bien, entonces, para un dialéctico,
Para un dialéctico, o sea, dialécticos son aquellos que creen en el cambio, ¿verdad? Para un dialéctico las cosas están quietas o en movimiento. ¿Qué dicen ustedes? En movimiento. Exacto. Decir que todo es racional, ¿será un panteísmo o un panlogismo? ¿Qué será? Decir que todo es racional. ¿Qué será? Un panlogismo. Excelente, muy bien. Seguimos. ¿Una sociedad racional será más libre o menos libre? Una sociedad Más libre. racional será más libre. Muy bien, ya estamos Ujú. conociendo los conceptos de Hegel. Fácil, Hegel es fácil. ¿Dónde hubo ciudadanos más libres? ¿En Grecia o en Egipto? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Dónde En hubo? Grecia. En Grecia, claro. En Egipto había más esclavos, ¿verdad? En Egipto los esclavos Sí. tenían que haber construido las pirámides, si no, los azotaban. En cambio, en Grecia, Grecia se le conoce como la cuna de la democracia, ¿no? En Grecia Ujú. aparece la democracia, por eso que ahí hay ciudadanos más libres. ¿Quiénes son más racionales entonces? ¿Los griegos o Los los griegos. egipcios? Claro, mientras sean más libres, son más racionales, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una lógica. A más, m- a mayor razón, mayor libertad. ¿Ya? Si una persona es más racional, será más libre. Si una sociedad es más racional, esa sociedad será más libre. Entonces, si los griegos son más racionales, los griegos son más libres que los egipcios. Claro, porque en Egipto habían esclavos. ¿Cómo es una interpretación dialéctica de la historia? La interpretación dialéctica tiene que ver mucho con las culturas. Hay culturas que son más libres que otras, pero luego esa cultura que era muy libre, esa cultura que era más libre, pasan los años y esa cultura aparece otra cultura nueva que va a ser más libre que la anterior. O sea, va a aparecer una cultura que sea más libre que Grecia, ¿ya? A eso se le conoce como la interpretación dialéctica de la historia. ¿Quiénes son más racionales? ¿Los griegos o los ilustrados? Profesor, ¿quiénes son los ilustrados? Los ilustrados son los que viven en Francia o en Alemania. ¿De dónde son los ilustrados? Ilustrados. Los ilustrados son de Francia, ¿verdad? Entonces, ¿y Ujú. se acuerdan que en Francia había Revolución Francesa? ¿Y la Revolución Francesa qué es lo Sí. que quería? ¿Esclavitud o libertad? ¿Qué es lo que querían? Libertad. Libertad. Entonces, ¿quiénes son más racionales? ¿Quiénes son más libres? ¿Los griegos Los o los ilustrados? ilustrados. Exacto, Los los ilustrados. ilustrados. Muy bien. Ahora se dan cuenta cómo de los griegos eran libres, pero aparece una nueva cultura que es más libre que la anterior. Sí. ¿Cómo se le llamaba eso? Interpretación dialéctica de la Historia. historia. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí se va entendiendo todo? ¿Sí? Sí. Excelente. Así son los cursos de filosofía, ¿ya? En base a preguntas. La filosofía es full preguntas y a través de preguntas uno va aprendiendo, ¿ya? Ahora, ya está. ¿Quiénes son más libres? Ya hemos dicho que los más libres son los ilustrados, entonces, los ilustrados de Francia. A ver, pregunta, si en Alemania hay mayor libertad, ¿qué predomina, la razón o los sentimientos? Si en La Alemania, razón. exacto, muy bien, si en un país o en una cultura o una sociedad hay mayor libertad, entonces ahí predomina la razón. Muy bien. Para Hegel, ¿qué institución es la que garantiza el progreso de la razón? ¿Qué institución garantiza el progreso de la razón? A ver, ahí está, el Estado, ¿no es cierto? El Estado determina que todos seamos libres. Ellos garantizan eso, que todos seamos libres. O sea, uno puede elegir qué religión seguir. Antes no se podía hacer eso, profesor. No, en la Edad Media tenías que ser católico. Si no eras religioso, si no eras católico, la Santa Inquisición, que no era tan santa, podían castigarte. Entonces, hoy en día, sí, en las sociedades modernas, hoy en día uno es libre de elegir diferente tipo de religión. Incluso en las elecciones, ¿se acuerdan que hace poco hubo elecciones? Uno podía elegir los candidatos, ¿verdad? Entonces, somos libres de elegir los candidatos, ¿ya? Entonces, hay una libertad. Pero luego va a aparecer otro filósofo llamado Carlos Marx. Y Carlos Marx le va a decir a Hegel, oye Hegel, tú te has equivocado. Tú dices que el Estado nos va a garantizar la libertad, pero en realidad, lo que va a hacer el Estado es cambiar de candidatos. Van a cambiar de candidatos, pero nunca va a cambiar la estructura del Estado. El Estado siempre va a querer dominar al pueblo. Entonces, cambiarán los candidatos, pero no cambia la estructura económica. Entonces, eso es la respuesta que le va a dar Marx a Hegel.
Sin embargo, Hegel se va a quedar con la idea de que el Estado es la que debe garantizar la razón, la educación y la libertad. Eso es lo que supuestamente debería darnos, ¿no? O lo que en teoría dice, en teoría debería darnos. Para Hegel, ¿el Estado garantiza o no garantiza la libertad? ¿Qué dicen ustedes? Para Hegel, ¿ah? Para Sí la Hegel, garantiza. sí Sí lo la garantiza. garantizo. Sí la Exacto. garantiza. Muy bien. Para Hegel, ¿el progreso de un Estado se debe a la materia o a la razón? ¿Dónde estaría el progreso? Ujú. La razón. Exacto. Para Hegel en la razón. Muy bien. En cambio, para Marx estaría en la materia. Por eso que Marx es materialista. Para Hegel, el progreso está en la razón. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿De qué autor hemos hablado? ¿De qué autor De hemos hablado? Hegel. De Hegel. Hegel. Palabras claves de Hegel. ¿Cuál será? ¿Materia o razón? La razón. Muy bien. Razón. Muy bien. ¿Y los países más racionales son más libres o menos libres? Más libres. Muy bien. Entonces, hablar de Hegel es hablar de la razón, de la libertad, del Estado y también de la dialéctica, ¿ya? Cuatro cosas. A ver, Ujú. cuatro cosas. Vamos a resumir la clase de hoy día en cuatro cosas. ¿Cuáles son? Razón. ¿Qué más? Dialéctica. Libertad, dialéctica, ¿y qué más? Ah, y Estado. el Estado, claro, Ujú. muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué tal les ha parecido la clase hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende el profesor? Sí. Sí. Seguimos entonces. ¿Quieren saber más de filosofía? ¿Quieren saber qué le dijo Augusto Comte a Hegel? Que Augusto Comte le va a decir que se ha equivocado. Uy, va a venir Comte y dice, oh, Hegel, tú te has equivocado, no pasa nada con la razón, le va a decir. ¿Quieren saber? ¿Quieren seguir con la clase o no? Sí. Sí. A ver, escriban en el chat, a ver, los que dicen sí, ya, entonces seguimos con la clase. A ver, los leo. Sí. Juliana dice sí, a ver. Delvi, Sofía también dice sí. Hola, San, ¿qué tal? San también dice que sí. A Diana también, muy bien. Entonces, ya está. Seguimos entonces con Augusto Conte, ¿ya? Vamos a ver con Augusto Conte que la razón tiene muchos errores. Ya. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no la razón? ¿Por qué Hegel se equivocó? ¿Por qué los filósofos critican a Hegel? Porque, a ver, la pregunta será, nuestro país o la sociedad o las personas que viven en este mundo, ¿serán totalmente racionales o serán parcialmente racionales? Todos los seres humanos, Parcialmente. sí, porque Parcialmente. si fuéramos totalmente racionales, ¿habría progreso o no había progreso? Sí. Claro. Y en la vida real, ¿hay progreso o no hay progreso? No mucho. En cada No mucho. distrito, no mucho, claro, pues, ¿no es cierto? No mucho. Hay corrupción, hay vandalismo, hay violencia, hay secuestro, homicidios, hay de todo lo malo, ¿sí o no? Entonces, nos damos cuenta de que a partir de la Primera, Segunda Guerra Mundial, entonces nos damos cuenta que los filósofos han visto que el ser humano no es tan racional como se creía debido a las guerras mundiales, chicos. El ser humano no es tan racional, más bien se ha comportado de manera muy violenta en los últimos siglos. ¿Ya? Ahora vamos entonces a cambiar de diapositiva y vamos a hablar sobre Augusto Comte. ¿Ya? ¿Dónde está Comte? A ver, aquí está. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, acá, ¿ya? Vamos a compartir Conte, ya está, Augusto Conte. Sí, creo que acá hay una pregunta. Todo claro, profesor. Ah, ya, ya. Bien, Sofía. ¿Te puedo decir Sofía? Sí, pues Delvi o Low. ¿Cómo te digo? Delvi o te digo Sofía? Bueno, Sofía. Juliana. Sofía es más fácil, creo. Sí, por eso quería decir Sofía. Sí, por lo que es más cortito. Y Juliana. Bien, entonces, seguimos, chicas. A ver, Conte recibió la influencia de dos pensadores modernos. ¿Quiénes son esos pensadores modernos? Immanuel Kant y René Descartes, ¿ya? Hasta ahí. Augusto Comte, entonces, es un filósofo
Augusto Comte es un filósofo que va a seguir va a seguir la línea, va a seguir el pensamiento de estos dos pensadores modernos. ¿De quiénes? Él es fanático, él es seguidor 100% de Kant y de Descartes. Y Kant y Descartes, ¿quiénes son, profe? Son filósofos racionalistas, sobre todo Descartes. Descartes es más racionalista que Kant, ¿ya? Kant, a Kant le gusta la razón, le interesa la razón, pero a Kant le interesa más la experiencia, las percepciones, los sentidos. Le va a dar más importancia a los sentidos. En cambio, Immanuel Kant sí le va a dar importancia 100% a la razón. Para Descartes todo es racional. ¿Es un panlogista, profe? Claro, es un panlogista. Ya, entonces, ahí tenemos. Augusto Comte va a darle importancia a Kant y a Descartes. O sea, Augusto Comte le va a dar importancia a la experiencia y a la razón. Sobre todo, sobre todo, le va a dar importancia a, a la experiencia. O sea, también le va a dar importancia a la razón, pero no tanto, no tanto. Más importancia le va a dar a la experiencia, ¿ya? Ahora, para los pensadores modernos, el progreso se basa en la razón o en la fe. Ah, ya, ¿te acuerdas que yo ya te había hablado de los pensadores modernos? Para ellos, Sí. ¿cuál era Ujú. más importante, la razón o la fe? La razón. Razón. Claro, si me dan a elegir entre razón o fe, yo sé que la fe es una característica importante de la Edad Media, pero la razón es una característica importante de la Edad Moderna. Por lo tanto, más importante es, más importante es la razón, ¿no? Para los pensadores modernos. Cuando digo pensadores modernos, me refiero a los filósofos modernos. Para Descartes, si la razón fuera ilimitada, ¿se podría demostrar o no se podría demostrar la existencia de Dios? A ver, ¿qué dicen ustedes? Si fuera ilimitada, o sea, si la razón fuera superior, lo máximo, ¿se podría o Sí. no se podría? Sí. Claro, claro que sí, sí se podría. Para Descartes sí se podría, porque para Descartes la razón es lo más importante del mundo. Y si para Descartes la razón está en todos lados, entonces sí podría demostrar la existencia de Dios, porque Dios está en todos lados, ¿sí o no? ¿Han escuchado esa frase que dice que Dios está en todos lados? Entonces, esa idea también puede provenir de René Descartes. Pregunta, si Augusto Comte es seguidor de Kant y de Descartes, ¿para Augusto Comte la humanidad progresa o no progresa? ¿Qué dicen ustedes? Si Comte es seguidor de Kant y de Descartes, para Comte, ¿la humanidad progresa o no progresa? Sí, progreso. Claro, porque Sí. Descartes es racionalista, ¿se acuerdan? Claro. Y recuerden que para los racionalistas la humanidad sí progresa. Pregunta, si el conocimiento humano partiera de los sentidos y no de la razón, entonces, si parte de los sentidos, el conocimiento parte de los sentidos y no de la razón humana sería limitada o ilimitada. ¿Qué dicen ustedes? Limitada. Limitada. Muy bien, la razón sería limitada, ¿no es cierto? ¿Por qué, profe? Porque se le está dando más importancia a los sentidos. Si el conocimiento le da importancia a los sentidos, a la observación, al gusto, al tacto, al olfato, entonces la razón estaría siendo limitada, porque más importancia se le está dando a los sentidos. Claro. ¿Y cómo se llama la filosofía que parte de los sentidos? ¿Se llamará racionalismo o empirismo? ¿Qué dicen ustedes? Empirismo. Empirismo. Excelente, muy bien, empirismo. Y si Kant es seguidor del empirismo, ¿le estaría dando más importancia a la razón o a los sentidos? Sentido. Sentido. Sentidos. Claro, exacto. Le estaría dando más razón más importancia a los sentidos. Y si Comte es un seguidor de Kant, ¿le estaría dando importancia a la razón o a los sentidos? Sentidos. Exacto, a los sentidos. Para Comte, la humanidad progresa gracias a una ciencia basada en la razón o a una ciencia basada en los sentidos. Sentido. Exacto, para Comte, la humanidad va a progresar
si se le da importancia a una ciencia basada en los sentidos. Una ciencia basada en los sentidos es aquella ciencia que se puede comprobar, verificar y demostrar. Por eso para Conte más importantes son los sentidos, porque yo puedo ver, puedo observar. Entonces, puedo medir, puedo cuantificar, ¿no es cierto? Muy bien. Una ciencia basada en los sentidos. El conocimiento a partir de los sentidos relaciona al yo con la razón o con la sociedad. A ver, el conocimiento, Con la sociedad, claro, porque yo puedo ver la sociedad, ¿sí o no? Yo puedo ver a las claro. personas, puedo interactuar con ellos y todo eso. Entonces, el conocimiento a partir de los sentidos relaciona al yo con la sociedad. Muy bien. Relaciona al yo con la sociedad. El estudio de las sociedades genera una nueva ciencia. ¿Cómo se llama esa nueva ciencia? ¿Sociología o antropología? Sociología. Sociología, muy bien. ¿Cuáles son los tres estadios de la sociología? Hay tres estadios: estadio teológico, metafísico y positivo. ¿En cuál de los tres estadios se le da importancia a la idea de Dios? ¿En el estadio teológico, En el metafísico? teológico, Muy bien, teológico. teológico, perfecto. En el estadio teológico se buscaban causas recurriendo a dioses o esencias. ¿Qué dice? Dioses, A dioses. En el estadio metafísico se buscaban causas recurriendo a dioses o esencias. esencias, Esencias, muy bien. En el estadio positivo, ¿la ciencia busca causas o leyes? ¿Qué busca la ciencia en el, en el estadio positivo? ¿Qué buscará la ciencia? mm, El estadio positivo se refiere a la filosofía del positivismo, y el positivismo tiene un método llamado la observación. Entonces, causas, mira, si su método, el método del positivismo es la observación, entonces, ¿qué es lo que busca la ciencia? ¿Causas o leyes? Claro, recuerda, causas mm, era lo anterior, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que en los mitos uno buscaba las causas de por qué habían terremotos, ¿no? Y los mitos que eran prelógicos, los mitos decían, la tierra tiembla porque los dioses están peleando, o ¿por qué está lloviendo? Está lloviendo porque los dioses están llorando. Buscaban causas, ¿no? Y buscaban causas divinas. Pero hoy en día, en el estado moderno, la ciencia no busca causas divinas, lo que busca que son leyes. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, ¿verdad? sí, sí, Exacto, muy bien, perfecto. En el estadio positivo se buscan leyes, y esas leyes están basadas en la intuición o en la observación. ¿Qué dicen ustedes? En la observación, muy bien. Por eso que el método del positivismo, ¿cuál es? La observación. ¿Ya? Augusto Comte es el creador de la filosofía positivista, es el creador del positivismo, y su método va a ser la observación. Entonces, ¿cuál será el método del positivismo? ¿La intuición o la observación? la Para, observación. para Augusto Comte, lo más importante es la observación. Muy bien. Tiene que haber una ciencia basada en la observación. Bien, ¿qué tal? ¿Se entendió la filosofía de Augusto Comte? Sí. Sí, Sí, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía Hegel? ¿Se acuerdan que Hegel le da importancia a la razón o a la observación? La razón. A la a la razón. razón, ¿Y Augusto Comte a quién le está dando importancia? ¿A la La razón o a a la la observación? observación. La A la observación. observación. Ahora, ¿y ustedes a quién le dan importancia? A ver, ¿ustedes a quién le darían importancia? ¿A la razón o a la observación? Observación, Yo creo que son A la observación, ¿no? Porque a veces la razón se equivoca, ¿sí o no? No somos tan racionales, a veces hablamos incoherencias, o dicen que los psicólogos dicen que el 90% de nuestras decisiones son inconscientes, dice, no son del lado consciente. Nuestras decisiones para comprar, incluso en un supermercado, son inconscientes. Eh, Bien, ahora, Conte nos habló sobre la observación, de la importancia de la observación, ¿no? No dejarse llevar por la razón, porque a veces nosotros cometemos decisiones equivocadas, en la mayoría de las veces. Entonces, más importante es la observación, dice. Pero, chicos, hay un filósofo que va a criticar a Conte, va a decir, oye, ¿por qué hablas bien de la observación? ¿Acaso no te das cuenta que uno puede observar una manzana muy hermosa, muy deliciosa,
parece que está fresca y todo, y por dentro de esa manzana puede haber un gusano, entonces la observación no garantiza que sea verdad, que se consiga una verdad. ¿Y quién es ese filósofo que dijo que la observación no pasa nada? A veces uno observa y por fuera flores y por dentro, ¿cómo es? Temblores, ¿no? A veces nos equivocamos, ¿no? A veces pasa eso. A veces uno por fuera vemos todo bien, por fuera todo bien. Observamos y creemos que eso es verdad, pero, pero por dentro puede ser que haya errores. Entonces vamos a ese filósofo. Se llama, ¿cuál es el tercer filósofo? Que va a criticar a la razón y va a criticar la experiencia y la observación. Ese filósofo se llama Carlos Marx. Bien, vamos a Carlos Marx, ¿ya? A ver. Están ahí, ¿verdad? ¿O ya se fueron? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya, Sí. ok, ok, pensé que se habían ido. Ya, a ver, dice que me queda, como estamos en el Zoom, me quedan 10 minutos, dice. Si es que se apaga, si se apaga, no se preocupen, les envío un nuevo enlace, ¿ya? Ah, ya entendí, ya entendí. Ujú, ujú. Ya tengo que hacer pausa entonces acá.